Tenemos ahora una pregunta para Carolina. Carolina, mira, ¿cuál es tu percepción de la búsqueda de la humanización del ser, de ese nuevo ciudadano que buscamos en este nuevo contexto del cambio, frente a la paz y frente también a las posibilidades que nos brinda la poesía social? Muy de acuerdo, digamos, como a la poesía que de alguna manera yo escribo en uno de mis libros, ¿no? Caen cenizas sobre la ciudad. Bueno, yo pensando pues en la filosofía, Schopenhauer nos dice uno de sus planteamientos en una de sus obras que se llama El amor, las mujeres y la muerte, nos plantea que lo paradójico, digamos, del ser humano es que es en eso que es horrible, ¿cierto? Que se construye la alta poesía, ¿no? Los grandes poetas realmente siempre le han escrito generalmente a los horrores de la humanidad, ¿no? Al dolor, al oscuro. Es un poco paradójico porque pues pareciera que ese no debería ser, él debería ser, valga la redundancia, pero sin embargo pues es una gran necesidad mostrar también esa parte muy humana, digamos, de la humanidad a través de la poesía, a través del arte en general, no solamente esto se da, digamos, exactamente, porque nosotros la nombramos, la mostramos para decir esto no, basta de esto, ¿no? Esto es horroroso. Y finalmente, incluso desde la filosofía de Schopenhauer, que es un pesimista, más que, bueno, yo diría más que un pesimista, incluso él se basa en el budismo para decir, aceptemos la realidad tal cual como es. ¿Qué más podemos hacer sino asumirnos en los dolores de la humanidad, porque no hay porque el ser humano en su naturaleza no tiene otras posibilidades, digamos, desde esa imposibilidad lo que somos, porque estamos apenas en esa búsqueda de intentar no caer en nuestro propio abismo, ¿cierto? Entonces, pues no hay otra posibilidad sino, pues, aceptar la realidad tal cual como es, ¿no? Aunque suene un poco pesimista, pero que, sin embargo, no es tan pesimista, sino es más bien una muestra, digamos, de aceptémonos y sigamos en esa aceptación del ser humano con sus horrores, que eso es otro de los planteamientos, digamos, de Schopenhauer, ¿no? Y Heidegger, por su lado, digamos, nos plantea, este gran filósofo nos dice, la poesía es iluminación, ¿no? Aquel que escribe poesía de un alto nivel, por ejemplo, él nos nombra a Rilke, nos dice, pues, un poeta realmente es un iluminado, ¿no? Es alguien que construye pensamiento y que realmente nos está develando eso que nosotros no podemos ver en una realidad, llamémosla concreta, sino que realmente el poeta va más allá del hombre común, ¿cierto? Y abre un espacio allí, digamos, de lo que no podemos ver nosotros, entre comillas, el común, ¿no? Sino que el poeta realmente está tan adolorido, ¿no? Yo diría que no solo el poeta, sino el artista en general está tan adolorido que puede atravesar ese espacio más allá, digamos, del pensamiento, que finalmente es la lucidez, ¿no? Que es la divinidad. Incluso, pues, desde los diálogos de Platón, hay un diálogo que se llama Ión de la poesía, ¿no? Y allí también nos plantean desde Grecia, digamos, en este diálogo de Platón, que pues efectivamente el poeta está muy cercano a lo divino, ¿no? Realmente el poeta, cuando se habla de la inspiración, es como si ese Dios, esas divinidades son los que toman al poeta y hacen que el poeta pueda cantar, ¿no? Lo que canta y lo que escribe, y que no, ese
poeta, yo iría más allá, ese artista realmente es como si estuviera siendo tomado por entre comillas, bueno, llamémosla la verdad, ¿no? De la iluminación para poder decir lo que dice. Entonces creo que finalmente el artista, bueno, digamos que nosotros como escritores, como poetas, estamos siempre en esa búsqueda de la revelación de demostrar eso que parece horrible, ¿cierto? Atroz, pero que finalmente es una iluminación acertada de lo que es lo humano para precisamente poder sensibilizar al lector, al público y poderle decir, vea, mire esto horroroso a lo que usted escapa, pero que finalmente es una iluminación. Carolina, muchas gracias. A propósito, pues, de la pregunta de la poesía social, los invisibles al pueblo. Nadie nos dijo que las puertas están cerradas y no existimos, que ni los gritos nos salvan. Entonces, no somos un nombre sin un número por nadie recordado, que nuestras casas están incendiadas, nuestras luchas son ilegítimas y nos tendemos sobre una mentira. Sabemos que solo el azar es una respuesta, un camino para escapar del hambre, del innacible del ser. Aunque no nos falta el pan en la mesa, seguimos siendo parias, los intocables. La inscripción a la pobreza la llevamos en el rostro, en la palabra y en el nombre. Pobreza va más allá de tener o saber. Es la manera como nombramos el mundo, la insistencia de ser grito desgarrado, la lejanía a la gracia y la cercanía al sacrificio. Gracias. Porque me interesa un poco, aprovechando que es mi compañera de mesa, para hablar un poquito de ese rol de la mujer poeta, ¿no? De cómo una mujer poeta puede también transgredir un poco esto de la escritura desde lo social, desde la escritura de lo doloroso, pero de una manera muy fuerte como lo haces tú, ¿no? Como desgarradora, sin caer en, ay, eso es lo femenino, no sé, porque nos hemos abierto un camino. Entonces, Sí. hablar un poco de eso. No sé por qué se me viene de pronto la idea de una voz más como, precisamente no como colocar voz femenina o voz masculina, sino una voz universal. Siento que de todas maneras, en mi caso particular, muchas veces uno está como haciéndose una reflexión desde su propia poética y en mi caso particular yo siento que no solamente tengo una voz, ¿cierto? Como poeta o como narradora, porque además soy también narradora, sino que uno tiene como unos heterónimos, ¿no? Uno va construyendo como unos heterónimos entendidos como otras voces, ¿no? Por ejemplo, un poeta como Pessoa tenía no sé cuántos heterónimos, 7 heterónimos. Entonces, es indagar no solamente desde esa mirada, que digamos que es mi naturaleza, desde lo físico, digámoslo así, que es lo femenino, sino que los seres humanos finalmente somos masculino y femenino. Y yo creo que si nosotros fuéramos más equilibrio, es decir, el ser humano no solamente, si el hombre solamente es masculino, ahí hay un desequilibrio, ¿no? Y si la mujer solamente es femenina, hay también un desequilibrio, ¿no? Entonces yo como indago también esa otra sensibilidad que está, que hace parte de mi ser como mujer, que es también lo masculino, y que se unan esas dos cosas, esas dos voces de lo femenino y lo masculino para, lo que tú bien dices, hacer una voz en este libro, específicamente una voz fuerte, desgarradora, ¿cierto? Que finalmente no es femenina, ni tampoco totalmente masculina, sino yo creo que hay ahí como una búsqueda de ambas miradas, ¿no?
precisamente porque finalmente eso nos toca a cualquier ser humano. Pero esa voz yo la tengo incluso en otro libro que estoy escribiendo, y hay otras voces que a mí me atraviesan, que es una voz filosófica, ¿cierto? Que la indago en otros libros, y hay otras voces, digamos, que a uno lo atraviesa, que está seguramente en lo narrativo, que ya es otro tipo, digamos, de voz, que también indaga de pronto desde lo narrativo, indago también lo masculino, que también no solamente es quedarme como en esa mirada, que es igual muy valiosa. A mí me parece que hay unas grandes escritoras, y más en este tiempo de la contemporaneidad, donde uno se sorprende que las mujeres salen con unas cosas de otro nivel, ¿no? A nivel contemporáneo uno se encuentra en Bolivia, en México actualmente, con unas poetas, y acá en Colombia, en la contemporaneidad, que no es por ser un poco, pues, no, pero me parece que las mujeres indagan cosas mucho más interesantes en este momento que los hombres. No sé por qué ocurre eso, pero está ocurriendo, ¿cierto? O sea, y eso lo han dicho incluso los hombres, ¿no? Lo dicen los editores, lo dicen otros escritores, ¿no? No lo dice Carolina como desde lo femenino, sino también me lo han dicho en discusiones editores que son franceses, que son de Italia, que son de otros lados, chilenos, o sea, que y son hombres, y dicen, no, es que yo encuentro en la poesía contemporánea de la mujer unas cosas que además indagan más allá de lo mismo femenino. No, digamos, yo planteaba, digamos, un pensamiento planteado por Schopenhauer, ¿cierto? Este filósofo, que plantea que la poesía, la gran poesía que se ha hecho, pues se ha hecho desde lo oscuro, desde el horror, ¿no? La gran poesía. Ahora bien, pues, digamos, desde mi mirada creería que efectivamente este filósofo de alguna manera tiene la razón, o sea, la gran poesía, digamos que de pronto ahora nos estamos resignificando que, pues, que la poesía no debe ser simplemente, o la literatura no debería estar planteada desde solamente ese punto de vista, sino que tiene que ser contemplada o vista desde otras aristas, ¿no? Y que es válido también que la poesía sea esperanzadora, sea luz, ¿sí? Y eso está bien, ¿cierto? Porque pues si no se resignifica también la palabra desde lo semántico, pues ¿en dónde estamos? O sea, digamos que el arte también es una propuesta siempre renovadora, no solamente desde lo estético, sino también desde lo semántico, desde la palabra, ¿cierto? De eso más profundo que es el pensamiento y la cosmovisión particular de cada artista. Sin embargo, bueno, digamos en lo particular, Carolina Cárdenas ha construido en algunos momentos, no siempre, por eso hablo de unos heterónimos, donde he dado lugar al horror, ¿cierto? Que bien decía Mónica, bueno, una poesía fuerte, una poesía, ¿cierto? Pero también en otros lugares se construye una poesía filosófica que indaga a través, digamos, de un pensamiento, incluso desde la física, desde otras materias, mirar el pensamiento del ser humano, ¿cierto? Porque a mí sí me parece que la poesía en lo particular, o el arte, o la literatura, debe indagar eso que es realmente profundo. O sea, ya lo decía Borges y Ricardo Piglia, o sea, digamos que la literatura no solamente debe quedarse en lo anecdótico, ¿cierto? En una sola historia, sino para que sea eso realmente algo artístico, literario, pues tiene que indagar por que su propuesta estética esté atravesada por otras posibles historias, ¿no? Que yo no lea de forma literal y se acabe y se agote el texto, sino que realmente me vuelva a decir, el Principito me dice una cosa a los 9 años, pero yo me lo leo a los 20 y me vuelve y me dice otras cosas porque es una cosa tan tremenda ese libro que vuelve y me dice otra cosa a los 40 y luego me dirá otra cosa a los 80. Importante que ustedes, conociendo los nombres de nuestros invitados, los busquen en redes,
todos tienen producción literaria, todos tienen libros a la venta también, ustedes nos pueden apoyar comprando sus libros. Los invitamos también a que visiten nuestra página web de Poesía La Paz, poesialapaz.com, para que conozcan nuestro proyecto que es sumamente interesante de compartir desde la actividad creadora del espíritu, desde todas las actividades creadoras, no solo la poesía. Y un gusto pues haberlos conocido a todos ustedes. Agradecer a Cotradecún que nos acogió en su casa hoy. Cotradecún es la cooperativa de maestros del distrito y de Cundinamarca. Entonces han sido muy amables prestándonos su espacio y además nos han obsequiado este libro que es el que les hemos entregado a cada uno de ustedes. Entonces, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Este video va a quedar también en la página de Poesía La Paz, en la página web y también en la página de Facebook de Poesía La Paz.